Bueno, hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra en esta noche. Y este mensaje, que yo sé que por la lectura devocional ya usted tiene una idea un tanto general de qué es lo que se va a hablar en esta noche. Yo he titulado este mensaje, Dos puertas y dos caminos. Y aunque en la lectura devocional de Lucas, el capítulo 13, los versículos del 22 al 10, vimos una puerta, vamos a estar mirando también un paralelismo sinónimo que hay con Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a estar entre esos dos pasajes. Y es un pasaje muy conocido. Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado otros mensajes de esos pasajes y son de gran bendición. Y quiero comenzar haciendo un pequeño análisis de la sociedad en la que vivimos, de los tiempos en los que estamos viviendo también, y poner en perspectiva este asunto de dos puertas y dos caminos. Nosotros, desde el punto de vista humano, sabemos que siempre hay dos cosas. Por ejemplo, está el sí y está el no. Está el bien y está el mal. Está caliente y está frío. O sea, siempre hay dos polos, dos extremos. Hay gente bonita, hay gente fea. No hay gente en término medio. Pero siempre es así, ¿verdad? Nosotros vivimos entre polos, este o aquello. Y eso nosotros lo vamos a ver también esta noche. Y hoy en día nosotros vivimos en una época de obstinación, sobre todo por el pecado. Satanás, a través de cegar el entendimiento del ser humano, hace que el ser humano viva obstinado. O, más aplatanado aún, que el ser humano viva en sí mismo, fijándose en sí mismo, queriendo hacer en sí mismo cosas, y la mayoría de esas cosas le alejan de Dios. Porque hay una motivación natural de todo ser humano, producto del pecado, de no buscar a Dios, de estar distante de Dios. Y a menos que suceda algo negativo en la vida de una persona, le busca desde el punto de vista religioso. Y desde que se sana o consigue el dinero o consigue lo que quiere, por ejemplo, se olvida totalmente de Dios. Así vive el ser humano hoy en día. El ser humano no analiza, este mundo no analiza cómo está delante de Dios. Y todas las cosas que suceden en la sociedad, se le busca una explicación, pero no se va al origen. El origen de todas las cosas negativas, por así decirlo, en la sociedad, el origen común es el pecado. Eso es lo que origina la descomposición social, eso es lo que origina la descomposición familiar, eso es lo que origina la descomposición moral, ética. Todo tipo de descomposición se origina con el pecado. Y no solamente eso, el estilo de vida inmoral que el ser humano vive le hace ver que está bien. Si usted pregunta, si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas cómo, entre comillas, cómo está delante de Dios, yo pienso que nadie va a decir que se ve mal o que está mal, ¿verdad? O sea, todo el mundo va a decir que está bien, todo el mundo va a decir que busca de Dios. Mucha gente, por no decir todo el mundo, va a decir que es hijo o hija de Dios. Y es así como la gente explica las cosas. Yo estoy bien delante de Dios. Yo no me tengo que arrepentir porque yo soy convertido, yo soy arrepentido, dice la gente. Yo nací siendo cristiano. Y es así como las personas arropan y explican su condición o como ellos creen que están delante de Dios. Y este pasaje que nosotros vamos a analizar en esta noche, sí dice la verdad de cómo el hombre y la mujer sin Cristo están delante de Dios. Vamos a orar para que Dios sea quien hable en esta noche a las vidas de los creyentes para edificación y sobre todo a la vida de los amigos que están aquí sin Cristo para arrepentimiento. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, poder cantar, poder leer tu palabra, poder escuchar tu palabra, poder ofrendar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad
de estar aquí en este lugar que físicamente hemos dedicado para alabanza y adoración tuya. Señor, gracias porque no estamos en nuestra casa, gracias porque no estamos en cualquier otro lugar, sino que hemos escogido la mejor parte, el estar a tus pies aquí en tu casa. Habla, Señor, en esta noche a las vidas de los amigos que nos honran con su visita, que ellos puedan entender este mensaje y que a raíz de entenderlo puedan conocer su condición delante de ti. Cuídenos y guárdenos, Señor, en el resto del día, y que todo cuanto falta por hacer en esta actividad siga siendo para honra y gloria tuya. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, 2 puertas y 2 caminos. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Y aquí nosotros vamos a encontrar algo típico en Cristo Jesús, algo que era muy común en Él. Dice el versículo 22 de Lucas, capítulo 13. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Noten, si analizamos los evangelios sinópticos, como le llaman, si analizamos el evangelio narrado por los 4 evangelistas, vamos a ver que era muy común en Cristo Jesús enseñar por ciudades, por aldeas, por comunidades, y nunca andaba solo. Siempre andaba con un grupo de personas. Por diferentes razones. Había gente que seguía a Cristo por los milagros que hacía. Había gente que seguía a Cristo, por ejemplo, porque tenía mucha gente, era popular y la gente le seguía. Había gente que le seguía también, dice la Biblia literalmente, porque llenaba su estómago, le daba de comer. Había gente que le seguía por múltiples razones. Pero nosotros vemos en el versículo 22 la misión y el objetivo de Cristo Jesús. Él andaba por aldeas y ciudades enseñando. El ministerio de Cristo Jesús era basado en la enseñanza. Obviamente, basado en la enseñanza del Evangelio. Si Él hacía milagros, si resucitó personas, si le dio de comer a individuos, pero todos esos milagros aún eran parte de su enseñanza. Enseñar su poder, que Él era el Hijo de Dios, anunciar el Evangelio, etcétera, etcétera. Cristo pasaba por ciudades y aldeas. Y el versículo 23 contiene algo que también era común. Había gente de la misma que seguía a Jesús que le preguntaba cosas. Y nosotros vemos en el versículo 23 una pregunta que da inicio al tema. Dice el 23, y alguien le dijo, Señor, mire qué pregunta esta, ¿son pocos los que se salvan? En una ocasión, otra persona se le acercó, a Jesús le hacía muchas preguntas, Nicodemo se le acercó, un joven rico se le acercó también y le hacía preguntas, pero note esta pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y aunque esa pregunta se hizo hace mucho tiempo atrás a Jesús, esa pregunta aún sigue haciéndose hoy en día. Yo no sé si a usted le han hecho esa pregunta, a mí en lo particular me han hecho esa pregunta, pero ve acá, es mucha la gente que se salva, porque el ser humano está inquieto con esa pregunta. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Son muchos? La gente pregunta, ¿son muchos los que van al cielo? Así la gente lo pregunta, ¿son muchos los que van al infierno? Esa pregunta es muy común. Y me gusta la respuesta de Jesús, porque cuando a Jesús le hacían algún cuestionamiento, Él no respondía lo que la gente quería escuchar. Repito, Jesús no respondía lo que la gente quería escuchar. Jesús siempre respondía lo que el ser humano necesita escuchar, que son 2 cosas diferentes. Porque una cosa es lo que el hombre, la mujer sin Cristo quiere escuchar de parte de Dios o quiere recibir de Dios, y otra cosa es lo que verdaderamente necesita. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y para ver esta respuesta, yo quiero que vayamos a Mateo el capítulo 7, porque aquí está el paralelo de esta porción. Mateo capítulo 7, el versículo número 13. Dice este versículo,
Y es la misma respuesta que está en el versículo 24 de Lucas 13. Dice, entrad por la puerta estrecha. Él no le dijo, bueno, mira, fulano, se van a salvar X cantidad de millones de personas. Él no le respondió así. O bueno, mira, se van a perder X cantidad de millones de personas. Tampoco Jesús le respondió, como decimos en buen dominicano, son muchos. No, él dice lo siguiente, entrad por la puerta estrecha. ¿Y por qué Cristo Jesús motiva en esta ocasión? Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. De esa pregunta que le hicieron a Jesús, el ser humano siempre ha tratado de explicárselo a sí mismo. Y esa pregunta va acompañada también de si existe el infierno, si es verdad que existe, si existe el cielo, si el alma se destruye. O sea, hay muchas interrogantes que salen de esa pregunta. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Son muchos? Por ejemplo, el ser humano, tratando de explicar y responderse esa y otras preguntas, ha creado conceptos tales como el purgatorio para explicar esa respuesta y tratar de responderse a sí mismo. El ser humano ha creado el concepto de limbo. Culturas han creado el concepto de nirvana para explicar lugares donde el ser humano, entre comillas, va después de la vida. Los griegos, por ejemplo, creían en el Olimpo, dependiendo de si eran buenas personas. Si no, entonces iban al Hades, donde estaba el dios de la muerte. Eso creían los griegos, en la mitología griega. Los nórdicos, por ejemplo, creían en el Ragnarok. Bueno, se va a salvar todo el que llegue al Ragnarok, decían ellos, como un evento final. Por ejemplo, nosotros hay un cuento, novela, por así decirle, titulado El infierno de Dante. Y ellos explican ahí, el autor de eso, explica el infierno con 9 círculos, donde un individuo va dependiendo cómo fue aquí en la tierra. El ateísmo, por ejemplo, dice que no existe el infierno, que no existe tampoco el cielo, porque Dios no existe ni ninguna figura divina, y que Satanás es una invención para subyugar a los pueblos. Eso dice el ateo. O sea, en base a esa pregunta que le hicieron a Jesús, hoy en día se desenlazan y salen otras preguntas, y el ser humano siempre ha querido responderse. Pero la pregunta sigue, ¿son muchos los que se salvan? Por omisión, el ser humano vive como le place. Como el ser humano no conoce, como el hombre sin Cristo no comprende, está cegado por el pecado, vive como le place y no toma en cuenta su destino final, espiritualmente hablando. Por eso vive como le place, haciendo lo que le place. Por tratar de responder ese tipo de interrogantes, el hombre sin Cristo entra en cualquier otro tipo de práctica, como por ejemplo el ocultismo, la hechicería, la brujería, el encantamiento, para tratar de explicar ese tipo de preguntas y obtener ese tipo de respuestas. Pero la realidad es, amigo que estás aquí en esta noche, el ser humano en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón, siente una necesidad espiritual. De hecho, hay una frase que dice que no hay ateos en las trincheras. O sea, todo el mundo cuando está en un punto de su vida donde necesita, donde está una enfermedad muy grande, un problema muy grande, apela aún en su interior a Dios. Y Cristo Jesús les responde, esforzaos a entrar por la puerta angosta. El hombre no necesita saber cuántos son los que se van a salvar, ni los que se van a perder tampoco. Por eso Cristo Jesús no les respondió con una cantidad. El ser humano no necesita cantidad, sino necesita ser salvo, que son dos cosas diferentes. Lo que Cristo Jesús le dice a este individuo, en pocas palabras, lo importante para ti no es saber cuántos son los que se van a salvar.
Lo importante para ti debe ser cómo tú te puedes salvar. Y por eso Cristo Jesús le dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y esa puerta ancha, por eso en la imagen ahí de fondo ustedes tienen dos puertas. La puerta ancha tiene un significado. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué es eso de la puerta ancha? Si nosotros vemos en Mateo el capítulo 7, donde estamos, el versículo 13, vamos a ver que esa puerta ancha, que también tiene un camino, tiene también un final. Dice que la puerta ancha lleva, ¿dónde? Dice ahí, a la perdición. La puerta ancha tiene que ver con el mundo, con el pecado, con todo este sistema destructivo y putrefacto por Satanás. La puerta ancha es el mundo, el pecado, los placeres de la vida. Esa es la puerta ancha. Y por eso es que su final es de perdición. Todo aquel cuya vida está a expensas del pecado y de Satanás es una vida cuyo final es la perdición. Una persona que vive su vida sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, sin tomar en cuenta que debe tener un encuentro personal con Dios, su fin es la perdición. Y eso es lo que el hombre sin Cristo necesita saber. No es cuántos son los que se salvan, no es si son muchos los que se salvan. Lo que el ser humano sí necesita saber es que necesita salvación, porque su fin es de perdición. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dice que es una puerta como ancha, es una puerta cómoda. El mundo es un camino espacioso. Imagínese una carretera que tiene varias vías. Mientras más ancha es una carretera, pues por lógica más vehículos pueden transitar. El mundo, el pecado es así. Es una puerta ancha, es un camino espacioso. Y no son pocos los que andan por él. ¿Qué dice el versículo 13 en su parte final? Dice que el camino que lleva a la perdición, esa puerta, y dice que muchos son los que entran por ella. Este mundo transita esa puerta ancha. Este mundo sin Cristo, que se ha dado al abandono espiritual por no obedecer a la voz de Dios, anda en un camino espacioso, pero lleva a la perdición. Por eso hoy en día el hombre sin Cristo no toma en cuenta a Dios y hasta lo niega. Y si no lo niega desde el punto de vista de decir que no existe, lo niega así desde el punto de vista de una autoridad suprema. Por eso hay personas que han tenido la desfachatez de abiertamente estar en contra del Evangelio en todas las esferas de la sociedad, en el nivel político, en el nivel aún religioso, abiertamente en contra de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Yo recuerdo que hace unos días, aproximadamente 2 semanas, yo estaba en uno de los devocionales del colegio y le hablaba a un grupo de estudiantes en el curso donde estaba acerca, por una pregunta que uno de ellos me hizo, con relación al asunto de la Biblia en las escuelas y todo eso. Ustedes saben que es un tema sobre el tapete. Y yo les decía que hay una ley, la 4400, promulgada, donde la Biblia es positiva el usarse en las escuelas. Y un estudiante, una jovencita, me dijo, bueno, pero mi papi me dijo que no es correcto utilizar la Biblia en las escuelas porque a nosotros los estudiantes se nos debe dejar que nosotros pensemos lo que queramos pensar acerca de Dios y que la religión que nosotros deseemos. O sea, eso es lo que el ser humano hoy en día inculca y lo que el ser humano hoy en día persigue. Por eso, para nadie es un secreto que se ha hasta legislado en nuestro país para sacar la Biblia del escudo, la palabra Dios de la frase Dios, patria, libertad, que la Biblia no se utilice en las escuelas. Pero sin embargo, otras literaturas nocivas que sí se puedan utilizar.
Hay países donde no se puede hablar el evangelio, por ejemplo, en una escuela, pero se puede enseñar hasta satanismo en la escuela. ¿Y sabe por qué todo eso sucede? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 3, que la puerta, que ese camino espacioso lleva a la perdición y muchos lo transitan. Este mundo está corrompido por el pecado. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo, el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar todo lo que aparece en la puerta ancha y en el camino espacioso que este mundo transita. 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 4, hay otras porciones de la palabra que también hablan al respecto, pero vamos a ver solamente 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Mire esta radiografía que hay aquí. Dice, también debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos, dice ahí, en los postreros días, vendrán tiempos como peligrosos. Le pregunto yo a usted, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos? Yo puedo decir que estamos viviendo tiempos peligrosos. Realmente sí. Todo el que está en la puerta ancha, todo el que vive según la filosofía de este mundo, haciendo lo que este mundo ordena, lo que el pecado, lo que Satanás ordena, está viviendo tiempos peligrosos. Porque el tiempo peligroso no es por la delincuencia, es por el pecado. ¿Y qué sigue diciendo? Mire las características del por qué son peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso lo vemos bastante en nuestros tiempos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, una persona que no quiere saber nada de todo aquello que es bueno, que es correcto, que está apegado a la verdad. Dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Oiga esta expresión del versículo 4, ahí la parte final. Amadores de los deleites más que de Dios. Así vive hoy en día el ser humano sin Cristo, que transita por la puerta ancha, que vive según lo que este mundo ordena, la corriente mundanal. Así vive. Y todas esas características están en nuestra sociedad, están en el mundo. Y se hacen foros a nivel internacional, foro, por ejemplo, contra la violencia, foro internacional contra la inseguridad ciudadana, foro internacional a favor de la preservación de la vida, un sinnúmero de cosas. Pero el problema original de este mundo es el pecado. El problema original de este mundo es el corazón del hombre y la mujer sin Cristo. Ahí es donde reside el problema. El problema no reside en los niveles de educación, porque aún los países desarrollados, donde, por ejemplo, Finlandia, que los niveles de analfabetismo son del 0.01%, aún en esos países hay delincuencia, porque el problema está en el corazón del hombre sin Cristo. Por eso la Biblia compara este mundo con esa puerta ancha, con ese camino espacioso, pero que lleva a la perdición. Este mundo va camino a la perdición. Y cada día que pasa, ya sea en la televisión, en la prensa radial, escrita, en internet, si usted sacude el celular o sacude el periódico o mueve la televisión, es un baño de sangre, porque este mundo está así, sumergido en el caos. Eso es una característica, y Cristo dijo, lleva a la perdición. Y recuerde esa característica, son muchos los que transitan ese camino. Romanos, el capítulo 3 también, los versículos 11 y 12, describe también cómo es el que transita por la puerta ancha y por el camino espacioso, que es el mundo, el pecado.
Note ahí esos versículos conocidos. Romanos el capítulo 3, los versículos 11 y 12. Vamos a tomarlo desde el 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Mire esto, esta característica, qué interesante. Dice, a una se hicieron, como dice ahí, inútiles. Espiritualmente, todos los esfuerzos del ser humano son inútiles ante Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es como está este mundo. Así es como está todo aquel que anda por la puerta ancha. Por eso Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Y vamos a ver ahorita por qué. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Querido amigo, querida amiga que estás aquí, el camino que transitas en tu vida te lleva a la perdición. Puedes asistir a la iglesia, excelente, muy bueno, te felicitamos por eso. Puedes tener un buen concepto de la vida, puedes ser muy moralista, puedes ser una persona con ética, pero mientras estés sujeta a este mundo, al pecado, andas en un camino de perdición. Y para eso no hay amuleto de buena suerte, para eso no hay Biblia abierta en el Salmo 91, para eso no existe una primera comunión, para eso no existe absolutamente nada. Estás en un camino de perdición. Por tus propias fuerzas no puedes salir de ese camino. Fíjese que eso de que es ancho es porque es cómodo de transitarlo. Este mundo está cómodo. ¿Por qué usted cree que el ser humano no se arrepiente? Porque el ser humano está cómodo como está. Y cuando uno sale, por ejemplo, a evangelizar, uno se encuentra con esa realidad. Cuando uno pregunta si la persona se quiere arrepentir, ¿qué es lo que dice comúnmente? Bueno, lo que pasa es que yo tengo unos problemitas porque a mí me gusta mucho el juego, o lo que pasa es que el ser humano sabe que producto del pecado está sujeto a cosas de este mundo. Y por eso es que las personas no se arrepienten, no es por otra cosa. Este mundo está lleno de filosofías que ensalzan al hombre, pero minimizan a Dios. Este mundo presenta, y ahorita vimos el tema ahí, ideologías promiscuas. Esa puerta ancha, ese camino espacioso que es el mundo y el pecado, promueve ideologías promiscuas y destructivas que buscan crear caos para vivir del caos. Es así. De hecho, yo vi unas declaraciones de George Soros, una de las personas que costean todo lo que tiene que ver con el movimiento LGBT y de ideología de género a nivel mundial. Y él decía que él cree en la teoría del caos y que promover esas cosas crea caos para que grupos reducidos, poderosos, controlen en el caos. Y eso es así. A veces nosotros vemos asuntos de ideología de género, aborto, este asunto de los movimientos feministas. Eso no es así superficialmente como se ve, eso tiene una explicación profunda. Y todo eso es porque el mundo le ha dado la espalda a Dios y ha querido transitar un camino a solas, confiando en sí mismo. Este mundo presenta eso. Veía y compartía con algunos hermanos, no sé cuántos de ustedes, y esto es un asunto, lo que le voy a mencionar, aberrante, y que demuestra que este camino que estamos viendo, la puerta ancha y el camino ancho, es un camino de perdición. No sé cuántos de ustedes, yo les motivo que lo hagan, han visto la agenda para el 2020 del Foro de Sao Paulo. No sé cuántos de ustedes la han visto. Yo hace unos días la estuve viendo y la estuve analizando. Y en el Foro de Sao Paulo, para el año próximo, los temas que se van a tratar ahí, en Brasil, son los siguientes. Literalmente así. Número 1, lograr la despenalización del aborto en todos los países de Latinoamérica. Número 2, promover la ideología de género
como educación base en toda América Latina. Y si usted sigue leyendo, usted se pone la mano en la cabeza. Y repito, es porque este mundo está transitando un camino de perdición. Y República Dominicana pertenece al Foro de Sao Paulo. Y la mayoría de los partidos políticos también. Porque hacia ahí va el mundo. Hacia ahí. Y todos los países que le han dado la espalda a Dios, al diseño original de Dios, transitando el camino ancho, son países que tecnológicamente están a la vanguardia, son países que tienen economías robustas, pero moralmente van en picada y están decalabrándose, como decimos. España, que fue uno de los países donde en Europa comenzó el movimiento pro aborto, se han alarmado, y compartía eso con los maestros del colegio en un devocional, porque son más la masa poblacional anciana que joven, producto de los abortos que se realizan. Pero este mundo le ha gustado andar en el camino ancho y espacioso, pero lleva a la perdición moral, a la perdición social, a la perdición de la familia y a la perdición espiritual sobre todo. Ese es el camino que el hombre sin Cristo ha trillado y le ha gustado. Y vemos que el final es perdición, es condenación, es el infierno. Esa es la condenación. Muchos van con buenas intenciones. Yo le decía a alguien que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, con gente que tenía fundaciones, con gente que ayudaba a niños pobres. Pero el punto no está ahí. El punto está en el camino que el hombre escoge transitar, alejado de Dios. Ahí es donde reside el asunto. No es en la cantidad de los que se salvan, es que tú te salves. Ese es el punto. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver la puerta estrecha, porque eso fue lo que Cristo dijo. O sea, entra por la puerta estrecha, pero primero le explica la ancha. Vamos a ver entonces la estrecha. Vamos a Lucas, vamos allá. Lucas, el capítulo 13, el versículo ahora número 24. Y aquí aparece una palabrita diferente a la de Mateo. Dice esforzaos, o sea, en el original, procuren, es lo que Cristo está diciendo. Entrar por la puerta angosta. Y note aquí, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero ¿qué sucede? Dice ahí, y no podrán. Aquí entonces hay una contra, hay otra cara de la moneda aquí. Veíamos la puerta ancha, que es el mundo, el pecado, pero ahora la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es Cristo Jesús. Esa puerta estrecha es la salvación. ¿Qué dice Juan capítulo 10? El versículo número 7. Y los hermanos, por favor, mostrarle la palabra a los amigos que están aquí. Juan, el capítulo 10, el versículo número 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿qué dice ahí Cristo? Yo soy, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. ¿Y qué dice el versículo 9? Se repite, el mismo Cristo dice, yo soy la puerta, y dice, el que por mí entrare, ¿cuál es el resultado? Dice ahí, será salvo. ¿Y qué otra cosa sigue diciendo? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Caramba, qué diferente, ¿verdad? En contraposición con la puerta ancha. Mientras la puerta ancha, que es el mundo, el pecado, el fin es de perdición, fíjese que Cristo Jesús es la puerta. Y a mí me encantan los yo soy de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, yo soy la puerta. Esos yo soy son excelentes. Cristo Jesús es esa puerta. Y mire lo que sigue diciendo. Porque os digo, muchos procurarán entrar
pero no podrán. Es interesante ver que este camino, esta puerta, a diferencia de la otra, es angosto y es estrecho. La otra puerta ancha y el camino espacioso. Es difícil de transitar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es angosto? ¿Por qué es estrecho? No porque es imposible, sino porque para transitarlo hay que deshacerse del orgullo y las vanas justificaciones. Para poder entrar por la puerta estrecha hay que deshacerse de todas aquellas justificaciones y conceptos que lo que hacen es separarte de Dios. Como yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, a mí desde chiquito me llevaban a la iglesia, yo soy un hombre bueno, yo soy un alma de Dios. Todas esas justificaciones tú tienes que dejarlas para poder entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Dejar el pecado atrás y tomar la cruz de Cristo. Es así como se puede entrar por esa puerta. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, el versículo número 24? Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer primero? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso es angosta, por eso es estrecha. Mientras tú, amigo que estás aquí, creas que estás bien delante de Dios, no entrarás por la puerta estrecha. Mientras tú creas que el problema es pequeño, como dicen muchos, no, porque a mí lo que me falta solamente es ser cristiano. Te falta todo entonces. Porque si te falta Cristo, te falta todo. No te justifiques así. Si no te niegas a ti mismo, no podrás entrar por la puerta estrecha. Y seguirás en este mundo trillando el camino de la perdición. Hay que negarse a sí mismo. La vida eterna es con Cristo. Solamente cuando el ser humano se niega a sí mismo, recibe vida eterna. Solamente así. Por eso Cristo Jesús, al individuo que le cuestionó, no le dijo una cantidad, sino le dijo lo que él sí necesitaba saber. Lo importante, amigo, que estás aquí en esta noche, no es tú saber el día que tú te tienes que salvar, ni siquiera cuándo es que Cristo viene. Hay gente que se pregunta eso. Lo que tú necesitas no es saber si el infierno es grande, si es chiquito, si en el cielo cabe todo el mundo. Esas trivialidades no es lo que tú necesitas saber. Lo que tú necesitas saber es que estás lejos de Dios, separado de Dios, que andas en un camino de perdición, en un camino distante de Dios, y que mientras sigas así, no podrás agradarle a Él. Eso sí es lo que necesitas saber. Por eso Cristo respondió de esa manera. Y note lo que dicen los demás versículos siguientes de Lucas el capítulo 13, que también es una realidad. Mire lo que dice el versículo 28, hablando de la condenación, de la perdición. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, el sufrimiento eterno, lo que le espera a este mundo, lo que le espera al hombre que no se arrepiente, es lloro y crujir de dientes, sufrimiento. Sufrimiento. No es cómodo. Y a esta humanidad, mire, alguien decía que el infierno está aquí en la tierra, decía alguien, de que por todo lo que está pasando, con todo lo que en este mundo sucede, los asesinatos, todos los crímenes, eso no es nada al sufrimiento que le espera a esta humanidad. Se queda corto. Este mundo no es nada con relación al sufrimiento que le espera al que no busca la puerta estrecha que es Cristo Jesús. Lo que le espera a este mundo es sufrimiento, es perdición. Eso es lo que le espera a este mundo, no le espera nada bueno. Por eso, amigo que estás aquí, entiende este asunto. Tú no estás bien delante de Dios. Tu vida no está bien delante de Dios.
Tú crees que sí, pero no lo estás. Porque estás en un camino que te va a llevar a la perdición. Miren lo que dice los versículos 26 y 27. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Hay gente que va a querer justificarse con Dios. No, pero es que yo iba mucho a la iglesia, a mí me invitaban los domingos y yo iba. Pero es que yo ofrendaba. Me decían que yo no estaba obligado, pero yo lo hacía. Yo ayudé a construir una iglesia. Pero mire lo que dice el versículo 27. Pero os dirá, no sé de dónde son. Cristo Jesús te ha dado la oportunidad más grande de tu vida, de que tú escuches su palabra y que tú sepas cuál es tu condición delante de Él. Pero si sigues sin tomar ninguna decisión frente a eso, un día esa será la respuesta que Cristo te dará. Por eso necesitas entrar por la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, la salvación. Él lo dijo, yo soy la puerta. Necesitas ser salvo con Cristo Jesús, solamente así. El último versículo que quiero que veamos es Hechos, el capítulo 3, el versículo número 19. Hechos 3, 19, versículo conocido. Dice así que arrepentíos y convertíos. Y aquí está un efecto. Dice para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amigo que estás aquí en esta noche, eso es lo que necesitas hacer. No sigas caminando por la puerta ancha. No sigas caminando por este mundo en pecado. No sigas dándole la espalda a Dios. No sigas creyendo que estás bien y autojustificándote. No sigas culpando a la sociedad, a los gobiernos, a la educación, a los funcionarios, sino a tu corazón pecaminoso delante de Dios. Romanos, el capítulo 10, voy a agregar este versículo, Romanos, el capítulo 10, versículo número 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son un chin, como decimos popularmente? ¿Cómo es eso? La palabra de Dios te dice que lo importante es que te arrepientas y te conviertas, que puedas entender que Dios es el único que puede limpiar tu vida de pecado, que le necesitas a Él. Y en virtud de eso, entonces, escogerle como único y suficiente Salvador. Eso es lo que sí necesitas.